Hola chicos, buenas tardes, noches, días, cuando donde sea que me estén viendo. En el video de hoy vamos a aprender a cómo calcular, ahora sí, los caudales que existen durante el proceso de extrusión, que son tres. El primero es el caudal de arrastre, el segundo es el caudal de presión y el tercero es el caudal de pérdidas. El caudal de arrastre es el que resulta de la fricción que existe entre el polímero y la camisa, que es lo que hace que se empiece a mover. El caudal de presión es el que se opone, es uno de los caudales que se opone al caudal de arrastre debido a la diferencia de presiones que hay entre el final del husillo y el inicio del husillo. Y el caudal de pérdidas se debe a ese pequeño material que se deja escapar, que no llega a avanzar debido al ajuste que existe entre la camisa y el husillo. O sea que va a haber un pequeño claro entre la camisa y el punto más alto del filete. Por ese espacio, aparte de que avanza el material por ahí, se llega a escapar un poquito de material que se queda ahí atrapado y pues no avanza, ¿vale? Ese hecho de que no esté avanzando pues implica un caudal. Pero bueno, pasemos al iPad para que empecemos a desmenuzar el cálculo del caudal de arrastre. Entonces, en el caudal de arrastre nosotros vamos a tener primero esta imagen que vamos a analizar y vamos a tener un sistema coordenado de la siguiente manera. Que el eje Z va a estar paralelo al filete y el eje X va a estar de manera perpendicular al eje Z y hacia adentro vamos a tener al eje Y, ¿vale? Para poder empezar a estudiar el caudal de arrastre tenemos que hacer algunas consideraciones. La primera consideración, que considero la más importante, es de que no se considera la variación del diámetro del husillo. Para este análisis vamos a hacer de cuenta que mide lo mismo, que no existe un diámetro inicial y que no existe un diámetro final de husillo, ¿sí? Por otro lado, la siguiente consideración pues es que el barril o la camisa se extiende en el plano XY para facilitar cálculos. ¿Vale? Ahora, antes que nada, nosotros vamos a estudiar aquí un pequeño elemento del fluido que vamos a estar extruyendo, que va a ser el polímero, y de aquí se va a mover a una velocidad conocida como BD, que va a coincidir con el eje Z. O sea que BD también la podemos llamar BZ, ¿sí? Ahora, vamos a expandirlo de esta manera. Y como les dije, tenemos aquí nuestro vectorcito BD. Pero BD simplemente es una componente del vector de velocidades que sucede en la camisa, ¿sí? Esa velocidad B es esta. Y va a estar en esta posición. ¿Vale? Ahora, nosotros para poder saber cuál es el valor de BD, pues nosotros extendemos aquí este vectorcito Bx que coincide con el sistema de referencia, con el sistema coordenado y vemos nada más que BD por simple geometría básica es igual a V, la componente de velocidad, por el coseno de teta. ¿Sí? Cateto adyacente entre hipotenusa. Vamos a guardar este valor de momento. También aquí yo les estoy dibujando cómo se ve el perfil del caudal de arrastre en el plano YZ. ¿Sí? Se ve de esta manera, donde la línea azul es el husillo,
La línea roja es la camisa, es la línea de la camisa, o sea, estaría dibujando este espacio, por ejemplo, así. Pero en el plano YZ, ¿sí? Aquí pues no es ningún plano que coincida con eso, ¿vale? Acuérdense que esto es algo circular. Entonces, para poder calcular el caudal de arrastre, pues tenemos que hacerle caso pues a la fórmula del caudal. Acuérdense que es una velocidad por una diferencial de superficie. Sí, es una doble integral. Pero nosotros podemos eliminar una integral y multiplicar una distancia por una velocidad y un diferencial, ¿vale? Esa velocidad va a ser la velocidad del flujo, ¿sí? Pero ojo, estamos hablando de un perfil helicoidal y aquí es donde nace la tercera suposición. Se extiende el barril y el husillo. ¿A qué me refiero con esto de que se extiende? Pues vamos a hacer de cuenta que este es el barril y lo vamos a extender para que sea completamente plano. Y en vez de estar estudiando aquí el flujo de manera helicoidal y hacernos la vida muy complicada, lo que se hace pues es esto. Consideramos un perfil de velocidades lineales. Por eso aquí también me puedo yo tomar la libertad de escribir así, de esta manera, el perfil del arrastre. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer pues es calcular la integral, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener tomando en cuenta este dibujito? Pues la condición de no deslizamiento y la condición de velocidad máxima, ¿sí? Quiero decir de que la velocidad en z, o sea, esta va a ser la máxima cuando esté en la camisa, o sea, cuando tenga una altura de h, y no habrá velocidad cuando esté en la altura del husillo, ¿sí? Ahora bien, yo me aventé ya rápido el cálculo de esta integral y resulta que el caudal de arrastre es igual a esta distancia t por la velocidad en z, que acuérdense que les dije que eran iguales, por la altura entre 2. T, que es, tal vez no lo vieron aquí, pero es la distancia que existe entre los filetes, ¿vale? Siguiendo, claro, nuestro sistema de referencia que está, pues es paralelo a los filetes. Entonces, aquí estábamos. Ya, pues ya tengo el caudal de arrastre. Ya con eso lo podría calcular fácilmente, ¿sí? Pero ojo, aquí lo que sucede es de que v es una velocidad tangencial. P es una velocidad tangencial debido al sistema de referencia que tenemos. Entonces la podemos convertir de tal forma que me indique que tenga yo parámetros que puedo controlar del proceso. ¿Vale? Entonces, B es igual a omega por R. ¿Sí? ¿Qué es omega? Pues la velocidad angular. ¿Vale? Y R, pues es el giro. ¿Sí? El radio del husillo. Entonces, omega lo puedo yo convertir a 2pi por n. ¿Vale? Porque esa es la definición de la velocidad angular. Yo puedo unir este 2 y este r y convertirlo en un diámetro. Y entonces con esto yo ya puedo calcular cuál es esta velocidad en z con parámetros que yo ya puedo obtener directo del proceso y de la información que me ofrezca el fabricante. Porque el diámetro del husillo es algo que ya se sabe, es algo que compras. N es la velocidad con la que está girando el husillo, ¿sí? Esto debe de estar en
radianes sobre segundo, ¿vale? O S a la menos 1. Y pues bueno, el coseno de teta, acuérdense que este es el ángulo de las hélices. De Lucillo. Ahora bien, pues ya puedo sustituir, ¿no? Ya puedo sustituir esto que acabo de sacar en este modelito. Y es lo que tienen aquí, merote. Pero ojo, ahí no me puedo detener porque T, que es la distancia que hay entre las hélices, no es un valor que te dé precisamente el fabricante, ¿vale? Entonces, pues todavía seguimos sin poder calcular el caudal. Para poder calcular que este, pues nos ponemos a partir la cabeza con un poquito de geometría y nos damos cuenta que se puede formar este triángulo que estoy dibujando en el iPad, que es pues básicamente este de aquí, ¿vale? Este sigue siendo el ángulo de la hélice, ¿vale? Entonces yo puedo hacer, pues simplemente aplicar un pitagораzo y decir que el coseno del ángulo de la hélice es igual a la distancia t entre esta línea, ¿vale? B es pi por diámetro por la tangente de teta, ¿sí? Entonces yo puedo seguir despejando y considerando todo lo que implica la geometría, toda la geometría, yo voy a obtener que t es igual a esta distancia de aquí menos el grosor del filete multiplicado por pi por d por el seno de teta entre b, ¿vale? Todo eso resulta del análisis geométrico, ¿vale? No lo explico a fondo porque si no me tardaría mucho en el video, pero en la clase en vivo se los menciono. Ahora bien, aquí viene una parte que me gusta de la ingeniería que dice, bueno, fíjate, vamos a facilitarnos un poquito más la vida. Si tú comparas la distancia que es B y la distancia que es E, pues E es mucho más pequeño que B, ¿no? Pues vamos a ignorar B. El hecho de ignorar B hace que este se vaya y que quede B entre B. Por lo tanto, estos también se vayan. Y T sea pi por diámetro por el seno del ángulo de la hélice. Y si ya sustituimos este valor en esto de aquí, pues ¿qué creen? Pues ya sale este. Ahora sí, ya sale el caudal de arrastre en función de parámetros que yo sé y puedo obtener fácilmente. Pi no hay problema. D es el diámetro del lucillo, el mayor. N es el giro del lucillo en radianes sobre segundo. H es la profundidad del canal, o sea, la distancia que hay de la camisa al lucillo. Y teta, que pues es el ángulo de la hélice, ¿vale? Entonces ya con eso puedo calcularlo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa ahora con el caudal de presión? Bueno, con el caudal de presión lo que sucede es que debido a la existencia del cabezal del platillo rompedor y del dado, pues en esa parte del equipo hay una presión diferente a lo que existe en todo el lucillo. Entonces se va a generar un caudal debido a esas diferencias de presiones, ¿sí? El caudal de presión es este, ¿sí? Pero de nuevo, nosotros podemos considerar cambiar algunos parámetros, algunos valores de este modelo matemático para facilitarnos el cálculo. El primero que nosotros podemos cambiar, pues es este, que es T, la distancia que hay entre las hélices, entre los filetes, perdón, y este,
que es el diferencial de presión respecto a Z, la diferencia de presiones que hay respecto a Z. Pero ojo, aquí, fíjense cómo está Z. Está inclinado. Entonces, saber la diferencial de presiones de esa manera, pues está un tanto complicado. Lo que yo quiero saber, o lo que me facilitaría mucho ese cálculo, pues es saber la diferencia de presiones que hay, pero en este eje, ¿sí? Que es el que va a lo largo de todo el husillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber yo eso? Pues con un simple triangulito también. Este va a ser mi diferencia de presión respecto al largo del husillo, ¿sí? Después, acá, voy a tener a la diferencia de presiones respecto a Z. Bueno, ya bonito dibujado, les había dicho que esta era la diferencia de presiones respecto al largo del husillo, esta era la diferencia de presiones respecto a Z, y si nosotros hacemos el Pitágoras, nosotros estaríamos hablando que el seno de teta es igual a esto, entre esto de aquí. ¿Sí? Dejen arrastro todo esto un poquito más hacia acá. Y nosotros nos damos cuenta que la diferencia de presiones respecto a Z es igual a la diferencia de presiones a lo largo del husillo por el seno de ese ángulo, ¿sí? Por eso es lo que yo les pongo aquí en esta presentación. Este valor y este valor. Entonces ya nada más sustituimos esos valores dentro del modelo que está aquí arriba y nos arroja esto mero de aquí. ¿Sí? Y de nuevo, son valores que nosotros ya conocemos perfectamente. Todo esto son valores geométricos del material. Esto es algo que ya puedo calcular, que pudimos haber hecho, por ejemplo, en un examen de reología, que ya sabemos cómo. Y esto, pues, se puede medir a través de manómetros. Pongo un manómetro en el dado, en el cabezal, y pongo otro manómetro en el husillo, ¿sí? Y ya puedo yo saber cuál es la presión, la diferencia de presiones. Y L, pues, simplemente es lo que mide todo el husillo, ¿sí? Básicamente, la presión 1 va a estar en la zona de alimentación y la presión 2 va a estar al final de la zona de dosificación. Y aquí, pues bueno, quiero que se fijen de esto. Se fijen en esto, en el signo negativo. Y es signo negativo porque el caudal de presión se opone al caudal de arrastre. El caudal de arrastre va hacia acá y el caudal de presión va hacia el sentido contrario. Por lo tanto, al caudal de arrastre se le tiene que restar el caudal de presión. ¿Vale? Ahora, les había mencionado que existe también el caudal de pérdidas. Y el caudal de pérdidas es muy parecido al caudal de presión. Lo único que, en vez de considerar toda esta distancia en el caudal de presión, en el caudal de pérdidas se va a considerar solamente el claro que hay debido al ajuste de la entre la camisa y el husillo, ¿sí? ¿Qué es lo que les decía? Que si aquí está el cabezal y aquí se está generando la cama de los sólidos, todo esto es turbulencia, ¿no? Les había dicho que todo esto es flujo turbulento y aquí está avanzando el material debido al caudal de arrastre, a la fricción, al cortante, a todo eso, ¿sí? Aquí lo que sucede es de que parte del material que está tratando de avanzar se va a regresar, ¿sí? Pero es muy poquito el material que se va a regresar, ¿vale? Debido al claro que existe aquí, ¿sí? Este caudal es el de pérdidas y se calcula de esta manera, ¿sí?
Aquí está ya. Este es muy poquito. Casi no se considera, la verdad. Porque es súper, súper pequeño. Entonces, si nosotros queremos calcular ya para acabar el video, queremos calcular el caudal total, pues simplemente este va a ser igual al caudal de arrastre menos el caudal de presión menos el caudal de pérdidas. O L, de loss en inglés mejor. ¿Sí? Así se calcula. Ojo, aquí de nuevo tenemos el signo negativo porque se opone al flujo, ¿vale? Ahora, no se me vayan a confundir con este menos y como este ya tiene un menos, pues sería más. No. A lo que me refiero es de que al caudal de arrastre se le va a restar el caudal de pérdidas y el caudal de presión, ¿sí? Así que bueno, así es como se calculan esto y vamos a resolver varios ejercicios para que sepan qué onda con esto. En el siguiente video vamos a ver unas consideraciones extras con lo que sucede en la boquilla y puntos de operación óptimos para poder procesar al material. Así que chicos, muchísimas gracias. Perdón por un video largo, pero era necesario. Nos vemos. Bye.